Nos encontramos hoy con el diario La República, con el profesor Peter, que vino desde Nueva York. Peter es profesor titular de música en Berkeley, es una de las universidades de música más importantes del mundo. Bienvenido a nuestro país y usted está dedicado al tema del negocio de la música. Háblenos de eso. Gracias, Jorge. Sí, el negocio de la música es lo que da sustento a los músicos y por eso es importante. Toda sociedad, claro, necesita hacer música, es un patrimonio cultural. En un país como los Estados Unidos es sobre el entretenimiento también, pero es importante, es un negocio importante, grande y que, como estábamos hablando antes, ha sufrido los embates de la piratería, pero creo que estamos pasando por mejores tiempos ahora con el streaming. Spotify, Deezer, Spotify y Deezer han entrado a Colombia hace muy poco tiempo. Así es. Profe, cuando un músico entra a la carrera, es muy difícil que un músico que sea talentoso en su instrumento o en su voz tenga conocimientos de finanzas, tenga conocimientos de cómo manejar el dinero, cómo administrarlo. ¿Cómo hace Berkeley para que los músicos que son muy buenos en su campo artístico logren entender estos conceptos de cómo hacer dinero con este negocio? Bueno, es una muy buena pregunta y es la pregunta que se hizo Berkeley hace ya 20 años atrás. Yo soy uno de 13 fundadores del programa de negocios de la música en Berkeley y sabíamos que los músicos que querían sustentarse con la música necesitaban entender la complejidad del negocio de la música. El negocio de la música es complicado, involucra muchos derechos. La música no es como una hamburguesa que se come y que se consume y desaparece. Uno puede seguir cobrando por varios derechos asociados por ejemplo, a la difusión radial de la música o por TV o a la reproducción de una obra musical. Esos derechos son importantes para los músicos. Y también está el asunto de la inserción, si uno es una cantante, ¿qué son los pasos que tengo que, cómo me puedo proteger para que no me exploten y pueda lograr sacar mi arte adelante? Entonces, y hoy en día es particularmente importante tener una visión mucho más, como dicen los americanos, outward looking, mirar hacia afuera. Porque no es nada más sobre el negocio de la música, ya no vendemos tanta música grabada y no nos sustentamos tanto con eso, entonces tenemos que entender cómo colocar la música como complemento a otras actividades, por ejemplo, los avisos, el mundo publicitario, etc. Sponsorships. Hollywood, por ejemplo, Hollywood, que es una industria multimillonaria, los actores, los guionistas, los productores, bueno, toda la parte técnica y operativa, en una película se mueven millones de dólares. ¿Cómo lograr que en la música se migre hacia allá? Porque entiendo que hay el mismo talento, el mismo mercado y inclusive pues más allá de las fronteras hay mucha gente que consume música de los grandes artistas. En eso están ustedes, cómo profesionalizar esa industria, pero me imagino que tiene que trabajar con otras universidades y con otros organismos, tanto del Estado como privados, para lograr eso. Los centros de la música en Estados Unidos y en Colombia también son las grandes ciudades. Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, es importante y ahí está Hollywood también. Nueva York, para la música latina es Miami. Entonces, no dependemos tanto de una inversión inicial como una compañía de films necesita. De hecho, los inversores, las disqueras están gastando cada vez menos en artistas y están buscando aminorar el riesgo, dejando que un artista por ejemplo, se expanda en las redes sociales, ya tenga un seguimiento y una vez que eso se hace, entonces con menos riesgo la disquera lo firma. Los músicos avanzan de la misma manera que los cineastas, creo, derrotando las probabilidades en contra del fracaso. Entonces, pero hay mucho dinero. Para alguien que está interesado en nada más, es un negocio grande. El valor de la música en los Estados Unidos
cerca de 7 billones en la música grabada, 3 billones de dólares en los derechos de autor, otros 3 billones, digamos, en la música en vivo. Para darte una idea, en Colombia las ventas de música grabada son cerca de 30 millones de dólares. Mucho así que el mercado es grande. Colombia está exportando muy bien. Uno puede encontrar una inserción en distintas áreas de la música. Entonces, lo que vemos con nuestros estudiantes es que si en una escuela como Berklee no se insertan, descubren que no van a ser la próxima banda o el mejor artista, buscan maneras para hacer una vida con la música e insertarse en el negocio, y les damos las herramientas para que lo hagan. Para alguien que nos esté viendo, leyendo y escuchando, profe, un estudiante, de pronto un colombiano, un inmigrante latino que llegue a su oficina, a su despacho en Berklee, que seguramente debe tener muchísimo talento musical, ¿cuáles son los 2 o 3 grandes tips, grandes recomendaciones para que pueda rápidamente entender cómo maneja el dinero los músicos? Una es prestar atención, entender el negocio de la música desde un punto de vista olímpico. Es importante que uno como músico entienda, como te decía, sugerí antes, los derechos de autor, que pueda entender cómo una disquera, los contratos con los que se firman con las disqueras, aprender cuáles son el tipo de relaciones que hay que se dan en el mundo de la música. Sería como cualquier otro mercado, me imagino, u otra profesión. Se necesita ser músico y para salir adelante entender bien dónde están los centros de poder, cómo gestionar una obra. Yo al músico colombiano, que dicho sea de paso, Jorge, ese es el tercer país en orden de importancia de músicos que tenemos en Berklee. Viene Corea del Sur. De los músicos internacionales, es una estadística increíble. Hemos tenido un caudal inmenso de estudiantes colombianos viniendo por varias razones que podemos entrar a hablar si quieres, pero el año pasado tuvimos 135 aplicaciones, de los cuales como 35 entraron. Tenemos más colombianos que mexicanos, brasileros, ciertamente argentinos, y solo Corea del Sur y Canadá tienen más estudiantes que Colombia. Así que hay muchos colombianos haciendo cosas que van a traer a Colombia. Algunos de ellos se van a quedar y buscar trabajo en los Estados Unidos, otros van a querer volver a hacer a Colombia. Estoy trabajando con 2 estudiantes colombianos, Felipe González y Álvaro Cadavid Botero, que están haciendo un catastro de los estudios de grabación en 6 ciudades, las 6 ciudades más importantes de Colombia. Han empezado por Medellín y Cádiz y ahora están consiguiendo fondos para Bogotá y después van a ir para Cartagena, etc. Así que hay mucha energía. Creo que Colombia está pasando por un momento económico, yo diría, excepcional. Desde el 2002 con Álvaro Uribe y ahora con Juan Manuel Santos, los arreglos bilaterales con Estados Unidos, la economía colombiana está proyectándose, y a nivel musical hay embajadores de la música colombiana como quizás no ha habido en otros tiempos. Shakira, Carlos Vives, que acaba de ganar 3 Latin Grammys, Fonseca, ahora Bianca más gente lo va a conocer porque tiene una canción que Bianca va a tocar, y Juanes también, que ha ganado casi más Grammys que cualquier otro artista latino excepto Juan Luis Guerra. Así que verdaderamente Colombia es un país con mucha creatividad, y yo estoy muy muy esperanzado por el futuro de los colombianos, tanto en la música mundial. No me interesa Estados Unidos en particular, pero veo porque además es un país, Colombia, con muchas regiones distintas. Sí, la música folclórica, voy a preguntar por eso. ¿Tiene futuro en este nuevo mercado del streaming, la música folclórica autóctona? Estamos acá en el Bogotá Music Market. Es una reunión que se viene haciendo hace 2 o 3 años, para fomentar la creatividad y darle a los músicos de Colombia ideas de qué hacer, y responder en particular a tu pregunta localmente, qué hacemos acá en Colombia para salir adelante. El año pasado vino la Academia de Grabación Latinoamericana, y la pregunta que se le hacían como parte de este evento también, y en la Javeriana hubo un seminario,
sobre eso. Y la pregunta que los músicos locales hacían era, ¿cómo hacemos para penetrar el mercado global? Y la respuesta era simple. Sigan haciendo lo que ustedes están haciendo, porque la fusión de géneros locales en Colombia es tan particular y tan especial, y que ahora se está combinando los géneros folclóricos con los más universales. Ustedes tienen una variedad de géneros, sigan haciendo, no se preocupen de tratar de imitar algo. Música de montaña, Juanes mostró que es importante, Shakira trajo la parte de la costa, de la costa y de la inmigración libanesa en Barranquilla y al mundo, así que yo creo que seguir con lo que están haciendo y proyectarlo. Gracias al profesor Peter por atendernos hoy en La República.